La inteligencia emocional de los niños. Cociente emocional. Una guía para padres y maestros. Lawrence E. Shapiro. Voz Luisana Ramírez Sesti. Segunda parte. Las emociones morales. Durante las últimas 4 décadas, todos, desde los directores de las escuelas primarias, pasando por los predicadores hasta los presidentes, se han retorcido las manos ante la crisis en el desarrollo moral de nuestros hijos, pero las cosas no parecen mejorar. Por más perturbadoras que puedan ser las estadísticas, las historias que las sustentan son aún peores. Por ejemplo, la del adolescente de 14 años que golpeó brutalmente a un compañero de clase hasta matarlo con un bate de béisbol, y luego fue a la casa de un amigo para jugar con bolas de nieve, ofreciéndole más tarde ir a mostrarle el cuerpo ensangrentado. También está la historia del niño de 9 años en Kissimmee, Florida, que empujó a su vecino de 3 años a una piscina y observó cómo éste se ahogaba. Otro niño de 9 años de Florida puso a su madre un cuchillo en la garganta, amenazándola de muerte si no regresaban al Burger King local para cambiar el muñeco que había recibido con su almuerzo. Estas estadísticas y titulares de periódicos solo reflejan los problemas más graves. El desarrollo moral inadecuado de los niños, uno podría decir la falta de una conciencia plenamente desarrollada, afecta cada aspecto de nuestra sociedad, la armonía de nuestros hogares, la capacidad de enseñanza de nuestras escuelas, la seguridad de nuestras calles y la integridad de nuestros valores sociales. Un desarrollo moral satisfactorio significa tener emociones y conductas que reflejan preocupación por los demás, compartir, ayudar, estimular, mostrar una conducta altruista, tolerancia hacia los demás y voluntad de respetar las normas sociales. El profesor William Damon de la Universidad de Brown, considerado uno de los expertos más importantes de los Estados Unidos en el campo del desarrollo moral de niños y adolescentes, sugiere que para que los niños se conviertan en personas morales deben adquirir las siguientes capacidades emocionales y sociales. Deberían adoptar y comprender lo que distingue una conducta buena de una mala y desarrollar los hábitos de conducta compatibles con los que perciben como buenos. Deberían desarrollar interés, consideración y un sentido de responsabilidad por el bienestar y los derechos de los demás. Deberían expresar este interés a través de actos de atención, benevolencia, amabilidad y caridad. Deberían experimentar una reacción emocional negativa, incluyendo vergüenza, culpa, indignación, temor y desprecio ante la violación de normas morales. El deseo de preocuparse por los demás, llegando incluso al altruismo, sin duda forma parte de nuestro código genético. Podemos observar incontables ejemplos de conducta moral no solo en los primates, sino en animales mucho menos desarrollados. Las hormigas, soldados y termitas se exponen con frecuencia al peligro para atraer la atención de los demás cuando sus colonias son atacadas. Se ha observado que las aves simulan estar lastimadas alejándose de sus nidos en un intento por distraer la atención del enemigo de sus pichones. Numerosas especies adoptan animales de otras especies y los crían como propios. Según los científicos, la rata, tan poco estimada y frecuentemente denostada en el cine y la literatura como un animal sucio y malvado, es en realidad uno de los animales más solidarios. En una prueba de adopción entre especies distintas, un investigador descubrió que las ratas adoptaron de inmediato crías de ratones y conejos. Trataron de adoptar pequeños gatos y lucharon con los investigadores cuando estos trataron de quitarles los gatitos de sus nidos. A pesar de sus intentos vigorosos, las ratas no lograron amamantar a los gatitos. Tanto la historia como la experiencia cotidiana revelan numerosos casos en que los seres humanos se preocupan por los demás.
Pero a pesar de nuestra predisposición genética a interesarnos por los demás, estudios de diferentes culturas muestran que el desarrollo moral puede verse directamente influido por prácticas y valores educativos. En su libro The Caring Child, El niño humanitario, la profesora Nancy Ainsberg de la Universidad del Estado de Arizona describe al pueblo de Aiki de Uganda como un pueblo sin amor, donde toda forma de atención y generosidad era considerada como una debilidad. El único valor real de la sociedad Aiki se centraba en la comida o ngag, que era sinónimo de bondad. Una persona buena era, por lo tanto, una persona que tenía el estómago lleno. La búsqueda de comida era tan importante para el pueblo Aiki que estaba incluso por encima de la preocupación por los familiares más cercanos. Era común que los hijos les robaran alimentos a los padres ancianos y enfermos, aun cuando esto significara que los mismos morirían de hambre. Otras culturas, tales como las de los indios Hopi, tradicionales de Arizona, muestran ejemplos de niveles extraordinariamente elevados de desarrollo moral. A los Hopi se les enseñaba que la cooperación entre los miembros de la tribu resultaba esencial para la supervivencia, dado que todos los aspectos del universo son interdependientes. Desde el nacimiento, los niños Hopi aprendían que no había nada más importante en la vida que tener un buen corazón, algo que se lograba centrándose en el bienestar y la felicidad de los demás. Una variedad de emociones negativas motivan a los niños a aprender y practicar conductas prosociales, incluyendo el miedo al castigo, la angustia respecto de la desaprobación social, la culpa por no cumplir sus propias expectativas, la vergüenza y turbación al ser descubiertos mientras hacen algo que resulta inaceptable para los demás. Las dos emociones principales que modelan el desarrollo moral de un niño son la empatía y lo que uno podría llamar instinto de atención, que incluye nuestra capacidad de amar. Tomaremos en consideración, en primer lugar, las fuerzas positivas que dan forma a la conciencia de nuestro hijo, porque el hecho de ser padres positivos es más compatible con nuestra cultura occidental centrada en el niño. Sin embargo, sería un error que los padres ignoren el hecho de que las emociones negativas, particularmente la vergüenza y la culpa, constituyen también aspectos importantes en la edificación del carácter de su hijo. Tomaremos en consideración el significado de las emociones morales negativas en próximos capítulos. 3. Cómo alentar la empatía y la atención. Wayna Brooks estaba estudiando en su clase de cuarto grado el fenómeno de las personas sin hogar. Como para la mayoría de los niños de su edad, se trataba de un tema que revestía más interés que otro que afectara su vida. Un día, mientras volvía de la escuela a su casa, se detuvo para hablarle a una de estas personas y le hizo la simple pregunta siguiente. ¿Qué necesita? Necesito un trabajo y una casa, respondió concretamente. Dwaina sabía que no podía darle esas cosas, de modo que le preguntó, ¿hay alguna otra cosa que necesite? Me encantaría una comida realmente buena, respondió, y Dwaina pensó que eso era algo en lo que podía contribuir. Después de 3 días de hacer compras y planes, Dwaina, su madre y sus 2 hermanas prepararon más de 100 comidas que llevaron a un refugio cercano para desamparados. Casi todos los viernes por la noche, durante un año, Dwaina y su familia hicieron lo mismo. Solicitando donaciones de la comunidad y la ayuda de sus compañeros de clase, Dwaina preparó miles de comidas para los desamparados de Dallas. Explicó su filosofía a un periodista del USA Today. Cada uno de nosotros debería tener algún tipo de preocupación por los demás, y se los debemos. No hay nadie que no haya sido ayudado alguna vez por otro. Deberíamos estar siempre preparados para devolver lo que la gente nos ha dado. Dwaina ejemplifica lo que significa mostrar empatía. Fue capaz de colocarse en los zapatos de otro. En realidad, mostró algo más que empatía.
porque una vez que reconoció lo que su vecino desamparado sentía, se mostró dispuesta a actuar en su nombre. Como resultado de ello, ayudó a cientos de personas. La recompensa de enseñarles a los niños a mostrar más empatía es enorme. Aquellos que tienen fuertes capacidades empáticas tienden a ser menos agresivos y participan en una mayor cantidad de acciones prosociales, tales como ayudar y compartir. Como resultado de ello, los niños empáticos son más apreciados por pares y adultos y tienen más éxito en la escuela y en el trabajo. No resulta sorprendente que los niños empáticos crezcan con una mayor capacidad de lograr un contacto íntimo en sus relaciones con sus cónyuges, amigos e hijos. Las etapas de la empatía. Los psicólogos del desarrollo señalan que existen en realidad dos componentes para la empatía: una reacción emocional hacia los demás, que normalmente se desarrolla en los primeros 6 años de la vida de un niño, y una reacción cognitiva, que determina el grado en el que los niños de más edad son capaces de percibir el punto de vista o la perspectiva de otra persona. Podemos observar una empatía emocional en la mayoría de los niños pequeños a lo largo de su primer año de vida. Los bebés suelen darse vuelta para observar a otro niño llorar y frecuentemente se pondrán a llorar también. El psicólogo del desarrollo Martin Hoffman la denomina empatía global, debido a la incapacidad del niño para distinguir entre él mismo y su mundo, interpretando la aflicción de cualquier otro bebé como propia. Entre la edad de 1 y 2 años, los niños ingresan en una segunda etapa de empatía, en la que pueden ver claramente que la congoja de otra persona no es la propia. La mayoría de los niños de esa edad tratan en forma intuitiva de reducir la congoja del otro. Sin embargo, debido a su desarrollo cognitivo inmaduro, no están seguros de lo que deberían hacer exactamente, adquiriendo un estado de confusión empática, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Sara mostró esta confusión empática cuando su compañera de juego, Melanie, comenzó a llorar repentinamente. Al principio pareció que Sara comenzaría a llorar también, pero luego se puso de pie, dejó los bloques con los que habían estado jugando y comenzó a acariciar a Melanie. Cuando la madre de Melanie entró en la habitación y levantó a Melanie en sus brazos para ver qué estaba ocurriendo, su hija no hizo más que sollozar más fuerte. Al ver que Melanie seguía acongojada, pero al tener que hacerse cargo también de otra persona, Sara comenzó a acariciar suavemente el brazo de la madre de Melanie. Al decidir que Melanie estaba mojada, su madre se la llevó de la habitación, dejando a Sara sola y aparentemente insatisfecha con los resultados de su intercesión. Sara se acercó entonces a un oso de peluche y comenzó a acariciarlo, acariciando también de vez en cuando su propio brazo. Algunos niños parecen nacer con más empatía que otros. Los psicólogos M. Radler Yarrow y Ethan Wexler señalan en un estudio sobre niños de 1 a 2 años que algunos respondieron a la congoja de otros niños con una expresión de sentimientos empáticos e intentos directos por ayudar, mientras que otros se limitaron a observar y expresar más interés que preocupación. Un tercer grupo mostró una reacción negativa ante el dolor de otros niños. Algunos se retiraron de los que estaban llorando y otros incluso regañaron o golpearon al niño que se lamentaba. A medida que sus capacidades perceptivas y cognitivas maduran, los niños aprenden cada vez más a reconocer los diferentes signos de la congoja emocional del otro y son capaces de combinar su preocupación con conductas adecuadas. A los 6 años comienza la etapa de la empatía cognitiva, la capacidad de ver cosas desde la perspectiva de otra persona y actuar en consecuencia. Las capacidades relacionadas con la adopción de una perspectiva le permiten a un niño saber cuándo acercarse a un amigo desdichado y cuándo dejarlo tranquilo. La empatía cognitiva no requiere de comunicación emocional, tal como el llanto,
porque un niño ya ha desarrollado entonces un punto de referencia o modelo interno respecto de cómo puede sentirse una persona en una situación de congoja, ya sea que lo demuestre o no. Por ejemplo, Kevin, de 8 años, decidió quedarse afuera del mercado de la esquina mientras su madre hacía compras para la cena. Vio a una mujer, aproximadamente de la edad de su abuela, cargada de bolsas de compras que se dirigía hacia la puerta. En forma instintiva, él la abrió. Gracias, jovencito, qué dulce, respondió la anciana a su gesto considerado. Momentos después, una joven madre se acercó a la puerta, llevando una bolsa de compras y cargando un bebé arropado en los brazos. Kevin volvió a abrir rápidamente la puerta y recibió el debido agradecimiento. Luego se acercó un hombre con un gorro de pintor sosteniendo una taza de café, otra mujer mayor y dos adolescentes charlando. Kevin le abrió la puerta a cada una de las personas y recibió el agradecimiento de cada una de ellas. Kevin estaba en condiciones de imaginar la forma de sentir de estos individuos, aun cuando no dijeran nada, y actuó en forma correspondiente. Estaba usando sus capacidades de empatía cognitiva. Hacia el final de la niñez, entre los 10 y los 12 años, los niños expanden su empatía más allá de aquellos a los que conocen u observan directamente, para incluir a grupos de gente que no conocieron nunca. En esta etapa, denominada empatía abstracta, los niños expresan su preocupación por gente que tiene menos ventajas que ellos, ya sea que vivan en otra manzana o en otro país. Cuando los niños hacen algo acerca de estas diferencias percibidas a través de actos caritativos y altruistas, podemos suponer que han adquirido en forma completa la capacidad de empatía del CE. ¿Cómo contribuir a que su hijo muestre mayor empatía hacia los demás? Tal como lo hemos visto, la empatía, la base de todas las capacidades sociales, surge naturalmente en la gran mayoría de los niños. Puede resultarles sorprendente que la mayoría de los estudios no muestran diferencias significativas en las conductas empáticas de niños y niñas. En general, los varones son tan serviciales como las niñas, pero tienden a llevar a cabo actividades físicamente serviciales o de rescate, como ayudar a otro niño a aprender a andar en bicicleta, mientras que las niñas son aptas para ser más solidarias desde el punto de vista psicológico, como consolar a otro niño que está perturbado. Ni la clase social ni el tamaño de la familia parecen estar relacionados con los comportamientos empáticos, aunque los hermanos mayores parecen ser en general más serviciales que sus contrapartes más jóvenes. Tiende a producirse una conducta más servicial entre hermanos cuando existen más diferencias de edades. Dada esta situación y el impulso natural de nuestros niños a mostrarse serviciales y considerados, podríamos esperar encontrar una conducta empática mucho más frecuente y coherente de lo que en realidad ocurre. En la mayoría de los casos en que los niños se muestran poco amables, desconsiderados e incluso crueles, podemos encontrar en el hogar una explicación para esta conducta poco natural. Si usted quiere criar a un hijo que se preocupe por los demás y cuyas conductas sean coherentes con estos sentimientos, esto es lo que puede hacer. Levante la medida de sus expectativas respecto de una conducta considerada y responsable en sus hijos. En algunas familias, la religión desempeña un papel importante en el desarrollo moral de los niños. Aunque la mayoría de las religiones requieren que los niños memoricen una lista de normas morales como los 10 mandamientos, esta simple memorización y recitado no parece producir mayores efectos en su conducta. Lo que resulta efectivo como influencia en los niños es la forma en que los padres ponen en práctica el sistema de valores de su religión en sus vidas cotidianas. Algunas comunidades religiosas enseñan a los niños a preocuparse por los demás en forma particularmente efectiva. Por ejemplo, en su libro Raising Your Child to be a Mensch, Educar a su hijo para que sea un mensch, el rabino Neil Kurshan define el énfasis judío en la preocupación por los demás. Escribe al respecto: la palabra Menschlichkeit significa responsabilidad fusionada con compasión.
la sensación de que nuestras propias necesidades y deseos personales están limitados por las necesidades y los deseos de los demás. Un mensch actúa con moderación y humildad, mostrando siempre sensibilidad hacia los sentimientos y pensamientos de los demás. En tanto que mensch sentimos una pasión genuina por aliviar el dolor y el sufrimiento de quienes nos rodean. El rabino Korshan se lamenta de que la palabra mensch haya prácticamente desaparecido de la cultura judeo-norteamericana. Describe un incidente en el que le solicitó a una clase de adolescentes que definieran el término, recibiendo como única respuesta una serie de miradas intrigadas de confusión. Luego un muchacho, levantando su mano vigorosamente, explicó que se trata de una mujer bonita a la que le gusta coquetear con los hombres. No, explicó el rabino confusamente, no es eso. Luego ofreció una explicación adecuada. Solo más tarde se le ocurrió que ese muchacho le había dado en realidad una definición de la palabra wench, antigua palabra inglesa para prostituta. Korshan atribuye la desaparición de la Menschlichkeit de todos los niveles de la sociedad a la disminución de las expectativas de los padres, incluso hasta el extremo de que estos temen en realidad la desaprobación y el rechazo de sus hijos. Explica, a lo largo de los años he conocido parejas que suelen ocultar $5 o $10 en sus cómodas para que sus hijos los encuentren porque temen que, de lo contrario, les roben mucho más de sus billeteras. Conozco a algunos padres que no establecen ningún tipo de horario límite por temor a que sus hijos los ignoren. Y padres que se muerden la lengua cuando sus hijos los llaman imbéciles o idiotas. Si usted quiere que sus hijos se tornen más empáticos, atentos y responsables, entonces debe esperarlo de ellos. Debe establecer normas familiares claras y coherentes y no renunciar a ellas. Debe requerirles que sean responsables. Ya desde los 3 años debería esperarse que los niños se limpien a sí mismos e inclusive ayuden en tareas simples como poner la mesa. Las tareas domésticas y otras responsabilidades deberían aumentar con la edad y no deberían ser atadas a recompensas, ni siquiera a un estipendio. Debería esperarse que los niños ayuden en la casa porque ayudar a los demás es lo correcto. Recibir una mensualidad y aprender a manejar el dinero es un asunto totalmente distinto. Si usted quiere que su hijo sea atento, considerado y responsable, debe hacer algo simple. Levante la medida de sus expectativas. Ser un padre permisivo es fácil. Es fácil hacer la cama de su hijo o sus deberes escolares. Pero para criar a niños más responsables, los padres deben tornarse ellos mismos más responsables y pueden comenzar a hacerlo dejando de lado la idea de que malcriar a sus hijos no los perjudicará. Sí lo hará. Enséñeles a sus hijos a practicar actos aleatorios de bondad. El estadista romano Cicerón escribió una vez: en nada se acercan más los hombres a los dioses que al hacer el bien para sus semejantes. Una de las formas más simples y efectivas para enseñarles a los niños la empatía es la práctica de actos aleatorios de bondad. Este movimiento nacional fue iniciado por el libro Random Acts of Kindness, Actos Fortuitos de Bondad, que contiene anécdotas sobre la forma en que actos simples de consideración y solicitud afectan la vida de las personas. Un estudiante universitario recibió tarjetas postales anónimas y misteriosas por parte de la madre de un amigo que tornó sus primeros meses fuera de casa más llevaderos. Una mujer dejó una lámpara rota en el ómnibus y el conductor se apartó de su camino y se la devolvió reparada. Una viuda reciente salió de su coche y sollozó al costado de la ruta, porque el viaje de Navidad con sus hijos adolescentes era una gran decepción. Un extraño detuvo su automóvil, sostuvo y consoló a la mujer e invitó a su familia a beber un té y a recorrer la ciudad para ver las luces navideñas. Lo que resultó curioso a los editores de Random Acts of Kindness de Connery Press, que seguían recibiendo innumerables historias de bondad, era hasta qué punto los actos buenos más simples podían modificar la vida de la gente. Escriben lo siguiente en el prefacio del segundo volumen de cartas.
Desde la posición ventajosa de haber leído tantas historias de personas diferentes, la bondad emerge como una de las herramientas más poderosas a nuestra disposición a medida que avanzamos en nuestras vidas. Su poder no solo resulta fácilmente accesible para cualquiera que se preocupe por usarla, sino que no puede disminuir nunca. Por el contrario, se expande con cada acción. Hoy es un día tan bueno como cualquier otro para convertir a la bondad en un proyecto familiar. Compre un diario en blanco en la librería y registre cada día un acto de bondad para cada persona de la familia. Un acto de bondad puede ser algo tan simple como sostenerle la puerta a alguien o llamar por teléfono a un amigo enfermo. A medida que la bondad se vuelve un hábito, usted se dará cuenta de que los niños no quedarán nunca conformes. Se esmerarán más de lo habitual para llevar a cabo actos altruistas. Comprometa a su hijo con el servicio comunitario. Muchas escuelas en todo el país están comenzando a requerir el servicio comunitario como una condición para la graduación del colegio secundario. Según un estudio de 1994 efectuado por el Educational Research Service, más del 30% de las escuelas públicas y privadas estadounidenses disponen actualmente, o planean hacerlo en un futuro cercano, la realización de un servicio comunitario como requisito para la graduación. Dicho requisito varía de 40 horas en Laguna Beach, California, a 240 horas en St. Louis, Missouri. Pero el hecho de que las escuelas deben ordenar un servicio comunitario a fin de cumplir la obligación de graduar a ciudadanos responsables es un triste indicador del fracaso familiar. Aunque algunos grupos religiosos practican el servicio comunitario como parte de su compromiso religioso, la gran mayoría de los niños no experimentan la pertenencia y el significado que surgen cuando la gente está regularmente comprometida con esfuerzos organizados para ayudar a los menos aventajados. Aunque muchos padres transmiten este valor a sus hijos, solo los actos producen un impacto real. Comprometerse usted y su familia a ayudar regularmente a los demás en proyectos organizados no solo les enseñará a sus hijos a preocuparse más por los demás, sino que les enseñará también aptitudes sociales, la importancia de la cooperación y el valor de la perseverancia para el logro de los objetivos. Son todas capacidades que contribuyen a un CE elevado. Si usted no es miembro de un grupo religioso o de servicio a la comunidad donde los niños participan por lo menos 2 veces por semana, existen varios buenos recursos para impulsarlos a comenzar. Estos incluyen las obras de The Kids Guide to Social Responsibility, la guía para niños hacia la responsabilidad social, y The Helping Hands Handbook, el manual de las manos que ayudan. En estas obras y en libros similares se sugieren actividades como las siguientes: trabajar en un comedor de beneficencia, formar parte de una organización para salvar las especies en extinción, trabajar arduamente en proyectos de limpieza del vecindario, leerles a los ancianos en un geriátrico, ser el tutor de niños pequeños, fabricar muñecas para los niños enfermos. Si usted se pone en contacto con su periódico local, puede enterarse de decenas de proyectos valiosos que se están llevando a cabo en su comunidad. Seguramente habrá uno que resultará atractivo a usted y a su hijo. Los factores claves para recordar cuando uno hace que el servicio comunitario forme parte de la vida de sus hijos son: elegir algo significativo para usted y sus hijos, lograr que su compromiso sea una prioridad en su vida, no permitir que el interés decaiga. Participar en el proyecto con sus hijos en la mayor medida posible. Capacidades del CE para recordar. Al enseñarle a los niños a preocuparse por los demás, no hay nada que reemplace la experiencia. Hablar no es suficiente. Tal como lo veremos a lo largo de este libro, algunas capacidades del CE, particularmente aquellas que están ligadas a las relaciones de su hijo con los demás, solo pueden enseñarse en forma efectiva al cerebro emocional. Aunque el lenguaje y la lógica del cerebro pensante son importantes cuando les enseña valores a sus hijos, no moderarán su conducta como los sentimientos de orgullo y pertenencia que acompañan los actos de atención y ayuda
a los demás. La inteligencia emocional de los niños. Cociente emocional. Una guía para padres y maestros. De Lawrence E. Shapiro. Capítulo 4. Sinceridad e integridad. Tal como lo saben todos los padres, los niños dicen mentiras casi desde que comienzan a hablar, incluso antes. Lara, de 2 años y medio, por ejemplo, derramó su bol de cereales cuando su madre dejó la habitación para responder el teléfono. Cuando la madre regresó, preguntó molesta: «Lara, ¿tú derramaste los cereales?». A pesar de que no había otras personas en la habitación, Lara meneó vigorosamente la cabeza y respondió: «No». Cuando los niños pequeños mienten, suele ser tan obvio que a los padres les resulta difícil no reír. Cuando el padre de Mark observó que un conejo de Pascuas se quedó repentinamente sin cabeza, trató de que su hijo de 3 años le explicara este misterio. Aunque el rostro y las manos de Mark estaban cubiertos de chocolate a las 7 de la mañana, le dijo a su padre que no tenía la menor idea de quién se había comido la golosina. Lara y Mark sabían que lo que habían hecho estaba mal y que sus padres se enojarían, pero no comprendían totalmente que mentir también era algo malo. A los 2 y 3 años, los niños no tienen el desarrollo cognitivo ni lingüístico para percibir que existe un vínculo directo entre lo que dicen y lo que hacen. Para los niños pequeños, las conductas son mucho más importantes que las palabras, que muchas veces tienen significados imprecisos y múltiples. Pero a los 4 años, los niños comienzan a comprender que mentir con la intención de engañar es malo. En realidad, la mayoría de los niños de esa edad o un poco más grandes se vuelven fanáticos respecto de la verdad, reaccionando con indignación moral si perciben que sus padres, hermanos, hermanas o amigos les han engañado de alguna manera. Las intenciones de una persona no son tan importantes como la verdad o falsedad de una declaración particular, como en el caso de Michael y su padre Jeff. Jeff: «Oh, parece que está lloviendo. Me temo que no podremos ir al partido». Michael, de 5 años: «Dijiste que iríamos hoy». Jeff: «Sí, lo sé, pero está lloviendo y el partido será suspendido». Michael, con ojos llenos de lágrimas: «Pero dijiste que iríamos, lo dijiste. Si no vamos, eso es mentir». Jeff: «No, no es mentir. No puedo hacer nada si no hay partido. Quiero ir, pero no hay partido a dónde ir». Michael, comenzando ahora a llorar: «Pero eso es mentir. Dijiste que iríamos y ahora estás mintiendo porque no iremos». La mayoría de las capacidades del cociente emocional de sus hijos mejoran a medida que crecen, pero no ocurre lo mismo con la veracidad. En un estudio sobre la forma en que cambian las percepciones de los niños respecto de la mentira con la edad, el 92% de los niños de 5 años dijeron que mentir era siempre malo y el 75% dijeron que nunca habían mentido. Pero a los 11 años, solo el 28% dijo que mentir era siempre algo malo y ninguno de ellos afirmó que nunca había dicho una mentira. A medida que los niños crecen, comienzan a diferenciar y clasificar los tipos de mentiras que dice la gente, considerando algunas peores que otras. Una mentira que se dice simplemente para evitar un castigo es el peor tipo. Perdí mi reloj, por eso no pude evitar llegar tarde al colegio. Mientras que una mentira dicha para no herir los sentimientos de otro no es tan mala. Realmente me gustan tus nuevos anteojos, te hacen parecer más inteligente. Una mentira altruista dicha para ayudar a otro es casi siempre considerada como perdonable e incluso honorable. Es mi culpa que Tommy se haya ensuciado. Le dije que caminara por el barro porque era un atajo. Según Paul Ekman, autor del libro Why Children Lie, ¿por qué mienten los niños?, existe una variedad de razones por las que los niños no dicen la verdad, algunas comprensibles y otras no.
Los niños más pequeños mienten con mayor frecuencia para evitar el castigo, para obtener algo que quieren o recibir la admiración de un par. Los adolescentes suelen mentir para proteger su intimidad. Simplemente salí, no vi a nadie, para poner a prueba la autoridad. No tendremos un examen final de historia este semestre. Puedes llamar al señor Nathanson si quieres, o para evitar una situación incómoda. Cancelaron el baile de Halloween, así que de todos modos no tuve que arreglar ninguna cita. Pero aunque mentir resulta algo comprensible desde el punto de vista del desarrollo, puede ser un problema cuando los niños mienten en forma habitual o mienten sobre cosas que son importantes para su bienestar. Tal como señala Ekman, mentir sobre cuestiones serias no es un problema solo porque dificulta la tarea de los padres. Mentir erosiona la cercanía y la intimidad. Mentir engendra la desconfianza, traiciona la confianza. Mentir implica una desatención hacia la persona engañada. Puede volverse casi imposible vivir con alguien que miente a menudo. Los estudios sobre los niños que son mentirosos crónicos muestran que participan también con frecuencia en otras formas de conducta antisocial, incluyendo hacer trampas, robar y agredir. Esto se debe en parte al hecho de que los niños que suelen mentir se hacen amigos de otros niños que no son sinceros y desarrollan un grupo de pares que cree que es aceptable mentirles a los que no pertenecen a dicho grupo. Ekman señala también que los niños que mienten frecuentemente se vuelven víctimas de un efecto cuerno, el opuesto al familiar efecto aureola. Cuando comenzamos a percibir que nuestros hijos mienten, suponemos inconscientemente que esta conducta es caracterológica y comenzamos a esperar otras formas de conductas antisociales. En muchos casos, esto se convierte en una profecía que se cumple por sí misma y nuestros hijos viven de acuerdo con nuestras peores expectativas. Cabe señalar también que los hijos de padres divorciados son más susceptibles de mostrar problemas relacionados con la sinceridad y la veracidad. Cuando los padres se separan, los hijos pueden mentir a sus amigos acerca de la separación, como una forma de negar lo que ha ocurrido, para evitar sentirse incómodos, o para alimentar sus propias fantasías, en el sentido de que sus padres volverán a estar juntos nuevamente. Pueden mentir cuando un padre los confronta para proteger al otro, en particular cuando uno de ellos comienza a tener una nueva pareja, o pueden mentirle al padre más estricto acerca de las reglas más flexibles autorizadas en el hogar más permisivo, en un intento por perseverar lo que consideran privilegios adicionales. Cuanto más desagradable haya sido el divorcio, cuanto más aspereza exista entre los padres, tanto más desarrollarán los niños el hábito de la mentira defensiva. Esto puede contribuir a que los hijos de padres divorciados tengan problemas con mayor frecuencia en sus relaciones adultas. Si usted se ha divorciado recientemente, debería tener particular cuidado con la forma en que sus acciones y elecciones pueden llegar a afectar el desarrollo moral de sus hijos. ¿Qué puede hacer para enseñarle a los niños la importancia de la sinceridad? Las investigaciones muestran que es más probable que los niños que mienten provengan de hogares en los que los padres mienten con frecuencia. Además, los niños que provienen de hogares con muy poca supervisión o donde existe un rechazo de los padres se muestran deshonestos con mayor frecuencia. Aunque pocos padres dirían que no mienten nunca, usted debería estar atento a los efectos directos e indirectos que la mentira provoca en sus hijos. Esto no significa que debería decirles todo. Hay muchas cosas que no necesitan saber, pero no hay necesidad de inventar nada. Si algo es privado o está más allá de la comprensión de sus hijos, dígales simplemente eso. Convierta la importancia de la sinceridad en un tema de conversación siempre presente en el hogar. Para poder lograr que esto forme parte de la educación moral de su hijo, lea cuentos que ponen el acento en la sinceridad, como por ejemplo la obra de William Bennett, The Book of Virtues, el libro de las virtudes, o los libros recomendados en el Best of the Best for Children,
lo mejor de lo mejor para niños, de la American Library Association. Para una lista inmediata relacionada con la programación televisiva radial orientada a los valores y con audio y videocassette, puede recurrirse a la Kidsnet, un centro distribuidor sin fines de lucro en favor del entretenimiento educativo. Sus recomendaciones están disponibles online a través de CompuServe. ¿Cómo crear confianza? Aunque la confianza recién se vuelve un tema candente con los preadolescentes, nunca es demasiado pronto para comenzar a hablar de ella. Los juegos de confianza eran populares en el movimiento de la psicología humanista de los años 70 y siguen formando parte de ejercicios relacionados con los grupos de formación de equipos, de terapia y autoayuda. Algunas actividades de edificación de la confianza que también resultan divertidas incluyen las siguientes. Guiar al ciego, desde los 7 años. En este ejercicio clásico de creación de confianza, utilizado durante años para construir la interdependencia grupal en el marco de los grupos bajo asesoramiento, los equipos deportivos y la capacitación de gestión empresaria, uno venda los ojos de su hijo y lo guía alrededor de la habitación. A medida que avanzan, evitando obstáculos que los niños dan normalmente por sentado, su niño dependerá cada vez más de su guía física. Al principio, su hijo puede resistir el sentimiento de desamparo y dependencia, pero gradualmente comenzará a aceptarlo y disfrutarlo. La verdadera diversión comienza cuando uno invierte los papeles y su niño o adolescente comienza a guiarlo alrededor de la habitación sin que usted pueda ver dónde va. Como cualquier actividad orientada a la adquisición de una capacidad, es importante debatir las capacidades de confianza e interdependencia antes y después de la actividad real. La caída hacia atrás, desde los 5 años. Colóquese de pie detrás de su niño y dígale que se deje caer hacia atrás. Tómelo por debajo de las axilas. Luego invierta los papeles. Su niño puede ser demasiado pequeño para tomarlo en su caída hacia atrás, pero a menos que exista una diferencia de tamaño extrema, usted puede demostrarlo con su cónyuge frente a sus hijos. Los niños disfrutan y aprenden viendo a sus padres confiar el uno en el otro. El juego del secreto, desde los 7 años. Este juego es una forma agradable y emocionalmente estimulante de crear confianza y alentar la apertura. Comience por pedirle a cada miembro de la familia que escriba un secreto sobre una hoja de papel. Luego, cada persona deberá doblar el papel, escribir su nombre en la parte exterior y colocarlo en un bol. Cada jugador toma un secreto con el nombre de otra persona. Mientras los jugadores mantienen en su poder el secreto cerrado de otro, circule por la habitación y pida que cada jugador cuente una ocasión en que le confiaron a alguien algo importante. Luego dé otra vuelta y cada jugador debe contar una ocasión en la que alguien haya traicionado su confianza. Los jugadores obtienen un punto cuando responden a cada uno de esos pedidos, pero si quieren, tienen la opción de pasar. Para la tercera vuelta, cada jugador le pregunta a su vez a la persona que escribió el secreto que él sostiene en la mano si debe ser leído. Si la persona que escribió el secreto responde que no, entonces le es devuelto sin abrir. Si la persona responde que sí, entonces es leído, y la persona que escribió el secreto obtiene un punto por hablar de él. Respete la intimidad de su hijo. Marianne Mason Ekman sugiere que, así como los padres deben enseñarle a sus hijos a respetar su intimidad, también deben respetar la intimidad de sus hijos y ciertamente la de sus hijos adolescentes. En un capítulo titulado How Can Parents Cope with Kids' Lies? ¿Cómo pueden los padres enfrentar las mentiras de los niños? En el libro de su marido, escribe: una de las mayores tensiones entre padres e hijos es la necesidad creciente del niño de volverse independiente y, por lo tanto, más reservado, y la necesidad igualmente fuerte pero opuesta de proteger, controlar y guiar. Aconseja a los padres que escriban una lista con las cosas que realmente necesitan saber y las que resulta adecuado que no sepan, una lista que naturalmente cambia a medida que el niño crece.
Usted podría preparar una lista para su hijo de 8 o 9 años antes de que la intimidad se vuelva parte de una lucha de poder. Podría usarla como una forma de introducir el tema del derecho a la intimidad de su hijo frente a su responsabilidad de proteger y guiar. Revísela anualmente, al comienzo del año o cerca del cumpleaños de su hijo. Cuanta más confianza y apertura exista, tanto menos sentirán los niños la necesidad de engañar. Puntos del cociente emocional para recordar. Las siguientes son algunas cosas que uno debe recordar al tratar de educar a un niño responsable, que se preocupa por los demás y enfrenta los desafíos de la vida con sinceridad e integridad. Enséñele el valor de la sinceridad a los niños cuando son pequeños y sea coherente con su mensaje a medida que crezcan. La comprensión de la sinceridad por parte de los niños se modifica, pero la suya debería mantenerse inalterable. Podría convertir la sinceridad y la ética en un tema de conversación desde muy temprano, eligiendo libros y videos para compartir con su hijo, jugando juegos de creación de confianza y comprendiendo las necesidades cambiantes de intimidad de su hijo. Elabore un cuadro llamado El cuadro de la intimidad de los niños. En una columna coloque la fecha, en otra columna la edad, en otra columna lo que los padres necesitan saber, y elabore una última columna llamada Cosas íntimas. Recuerde actualizar este cuadro cada año. La inteligencia emocional de los niños. Capítulo 5. Las emociones morales negativas, la vergüenza y la culpa. Cuando Ambrose Robinson descubrió que su hijo de 10 años se había llevado una golosina de un kiosco, se la hizo devolver y lo obligó a disculparse con el empleado y los clientes. Después de haber aceptado la disculpa, el empleado trató de darle nuevamente la golosina a David, pero su padre no lo permitió. «No puede tenerla», le dijo al empleado, «no es su golosina». Ambrose se llevó entonces a David y a su hermano a la casa y les dio una paliza a ambos, a David por la fechoría y a su hermano por haber sido cómplice de ella. 20 años más tarde, David Robinson, el jugador más valioso de la NBA en 1995, un pianista clásico, un fenómeno de la computación y un activista comunitario, recordó: «Nunca olvidaré la sensación que tuve de pie detrás del mostrador después de haber sido desenmascarado como un ladrón. Me dejó una impresión imborrable. Esa era la forma que tenía mi padre de mostrarme qué tipo de persona debía evitar ser. Después de eso, robar dejó de ser una opción para mí». Esta anécdota fue relatada por David Robinson en una introducción al libro de su padre, How to Raise an MVP, Most Valuable Person, Cómo educar a una persona muy valiosa. David Robinson comparte con sus padres la creencia de que a los niños se les enseña con mayor efectividad la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto en el seno de familias cuyos padres son estrictos y no permisivos. Hace solo una generación, la mayoría de los padres podrían haber reaccionado en forma muy similar al señor Robinson si descubrieran que su hijo había robado algo de poco valor, pero en los últimos 20 años ha surgido un movimiento firme que evita el castigo para todo, excepto para la mala conducta más extraordinaria. Tal como lo señala el profesor William Damon de la Universidad de Brown en su libro Greater Expectations, Overcoming the Culture of Indulgence in Our Homes and Schools, estamos viviendo en una época en la que la ética centrada en el niño se ha convertido en una justificación para todo tipo de práctica excesivamente indulgente en el marco de la educación para los niños. Esta filosofía ha multiplicado una gran cantidad de doctrinas permisivas que han disuadido a los padres de poner en práctica una disciplina coherente en el hogar. La premisa alguna vez valiosa del enfoque centrado en el niño ha sido usada o mal usada para alentar el egoísmo en los niños y adolescentes de hoy.
Tal como lo veremos en este capítulo, nuestra interpretación de la inteligencia emocional apoya el punto de vista de Damon, que señala que nuestra cultura ha ido demasiado lejos en tratar de proteger a los niños de cosas de las que no necesitan ser protegidos. Para decirlo en otras palabras, mostrar demasiada comprensión y simpatía hacia algunos niños puede resultar tan perjudicial como mostrar lo contrario. Algunas personas señalan que la indulgencia excesiva hacia la actual generación de niños norteamericanos de clase media se origina en la publicación del libro de Benjamin Spock, Baby and Child Care, el cuidado de bebés y niños, en 1945. Spock basaba su posición en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, entonces populares, y otros pensadores progresistas de la época como John Dewey y William Kilpatrick, todos los cuales reaccionaban contra las prácticas de crianza restrictivas, reprimidas y rígidas de la era victoriana. En opinión de estos autores, podía encontrarse una explicación para muchos, si no todos los problemas neuróticos en los padres que contenían su amor y afecto y o suprimían los impulsos sexuales y agresivos normales de los niños. A juzgar por la popularidad del libro de Spock, del que se vendieron más de 24 millones de ejemplares durante las 3 décadas en que los niños de dicha generación crecieron, resulta claro que se trataba de un mensaje que los padres que se estaban recuperando de los años de la guerra querían escuchar. Antes de la publicación del libro de Spock, seguían existiendo una creencia difundida de que el control rígido de los niños era algo bueno. El Children's Bureau, un organismo federal que aconsejaba a las madres sobre la crianza de niños, sostenía que los bebés debían ser alimentados, bañados y acostados, obedeciendo a un horario preciso minuto a minuto, prescindiendo de su edad o sus necesidades individuales. Cuando los bebés de Spock crecieron y se convirtieron en adultos jóvenes y rebeldes durante los años 60 y 70, el cambio hacia un estilo de vida más permisivo sirvió para reforzar los beneficios de ser padres más permisivos. El movimiento del potencial humano, liderado por idealistas tales como Carl Rogers y Virginia X. Line, sostenían que cada individuo tenía el derecho y el poder de realizarse a sí mismo a su manera. Sobre la base del respeto y la fe en la capacidad del individuo, se creía que la bondad inherente en los niños se revelaría de manera inevitable una vez eliminados los obstáculos y las expectativas restringidas para que los niños pudieran expresar sus sentimientos y necesidades. En retrospectiva, esta creencia en la bondad inherente del individuo parece ingenua y, sin embargo, se sigue criando a los niños de hoy en base a lo que sabemos son principios erróneos, tal como lo ejemplifican muchos defensores del movimiento de la autoestima. Martin Seligman, un eminente psicólogo que se ha dedicado durante décadas al estudio de los efectos destructores de la depresión, critica a aquellos que creen que aumentar la autoestima de un niño puede curar males sociales tan epidémicos como el embarazo de adolescentes, el uso de drogas y las luchas entre pandillas. Como un ejemplo de este optimismo excesivo y erróneo, alude a la creación por parte de la legislatura de California de una fuerza de tareas de autoestima a fin de promocionar la autoestima en todo el sistema escolar del estado y la petición que la actriz Shirley MacLaine al presidente de los Estados Unidos para que se restablezca el Departamento de Autoestima a nivel del gabinete. Pero en base a lo que sabemos ahora acerca de la inteligencia emocional, el error más significativo cometido por los defensores de la educación permisiva ha sido el hecho de haber convertido en forma inadvertida a las buenas emociones en los héroes de nuestra psiquis y las malas emociones en los villanos. Desde una perspectiva evolutiva, cada emoción humana se ha desarrollado para un propósito, y eliminar las emociones negativas de nuestra comprensión del desarrollo del niño equivale a eliminar uno de los colores primarios de la paleta de un pintor. No solo se ha perdido ese color individual, sino también millones de matices de colores complementarios.
Además, como lo veremos más adelante, las emociones negativas como la vergüenza y la culpa son indudablemente más poderosas que las positivas en términos de aprendizaje emocional y cambio de conducta. El valor de la vergüenza. Aunque los norteamericanos no se sienten cómodos con las emociones de vergüenza y culpa, y los profesionales de la salud mental las han considerado como impedimentos para la salud mental, no podemos negar su efectividad para guiar a los niños hacia conductas prosociales. Se define la vergüenza como una forma de incomodidad extrema que surge cuando los niños sienten que no han actuado de acuerdo con las expectativas de otras personas. La culpa aparece cuando los niños no logran cumplir con sus pautas internalizadas de comportamiento. La vergüenza produce una impresión imborrable en los niños, mucho más pronunciada que los incidentes que se relacionan con sentimientos positivos. Según las teorías de neuroanatomía, las emociones extremas causadas por la vergüenza ponen trabas a las formas normales en que el cerebro registra la información y almacena los recuerdos. Las emociones extremas parecen evitar la porción pensante del cerebro, la corteza, y electrificar el centro de control emocional del cerebro, la amígdala, que es sede del aprendizaje y la memoria emocional. Así, cualquier experiencia en la que interviene la emoción extrema produce un efecto inmediato más significativo sobre la conducta de sus hijos y un efecto a más largo plazo en el desarrollo de su personalidad. Si usted no está convencido del poder de las emociones negativas, como la vergüenza y la culpa, pruebe el simple experimento siguiente. Tome su reloj y fíjese en cuánto tiempo recuerda 3 incidentes de su niñez en los que se sintió incómodo hasta el punto de sentir vergüenza. ¿Tuvo usted un accidente frente a sus compañeros de clase o amigos? ¿Sus padres hicieron o dijeron algo para avergonzarlo? ¿Otros niños se burlaron de su apariencia? Clasifique cada incidente con una escala del 1 al 10, siendo el 10 muy poderoso y el 1 muy débil. Ahora recuerde 3 incidentes positivos en los que se haya sentido orgulloso de algo que hizo para ayudar a alguien. Una vez más, clasifique cada incidente con una escala del 1 al 10. Si usted es como la mayoría de la gente, se llevó entre 3 y 5 veces más tiempo recordar experiencias emocionales positivas y calificó su poder en menos de 1/3 de la emoción negativa. En muchas culturas, la vergüenza constituye una forma adecuada de castigar la conducta antisocial. Aunque solemos despreciar a las sociedades que practican la vergüenza pública, debemos reconocer también que dichas culturas tienden a tener un porcentaje muy inferior de delitos y de inquietud social. Sin duda, parte de nuestra sensación de incomodidad para usar la vergüenza en las técnicas de educación de nuestros hijos es nuestra escasa familiaridad con ella. En países como Japón, la vergüenza y el deshonor están integrados en la moralidad y los valores tradicionales del país. Las confesiones, incluso las que son humillantes, son consideradas como el camino más directo al arrepentimiento. Dado el aumento en los delitos carentes de sentido y despiadados en los Estados Unidos, particularmente entre los adolescentes, algunos miembros de nuestro sistema judicial están comenzando a reconsiderar la utilización de la vergüenza, tanto como un instrumento de castigo como de disuasión para los delitos sin víctimas. Por ejemplo, el juez de distrito Ted Poe de Houston, célebre por sus sentencias inusuales, dictaminó que un adolescente que había cometido actos de vandalismo en 13 escuelas regresara a cada una de ellas para disculparse frente a una asamblea del cuerpo de estudiantes, respondiendo preguntas sobre el porqué de sus actos. En otras jurisdicciones del país, a los hombres que fueron condenados por frecuentar prostitutas, se les ordenó que barrieran literalmente el área del delito donde fueron descubiertos. Afiches con el nombre y la foto de los hombres condenados por no pagar el sustento de sus hijos fueron fijados sobre las paredes de las oficinas de correos locales e inclusive exhibidos en Internet.
y aquellos condenados por abusar de sus cónyuges fueron obligados a disculparse ante sus esposas en el tribunal y frente a grupos de mujeres. La utilización de la vergüenza. ¿Debería el hecho de avergonzar a nuestro hijo formar parte de nuestras prácticas normales de educación? ¿Pueden las emociones morales negativas ser reintroducidas en nuestra cultura para enfrentar nuestra crisis moral? La respuesta a estas dos preguntas sería sí, en dos casos. La vergüenza debería ser invocada cuando un niño no ha mostrado reacción emocional alguna después de haber hecho algo de lo que debería avergonzarse. Debería considerarse la vergüenza como una estrategia legítima para el cambio de conducta cuando formas menos drásticas de disciplina han fracasado. William Damond, en su libro The Moral Child, El niño moral, ofrece un ejemplo sobre la forma en que podría usarse la vergüenza con los niños que parecen no haber adquirido una empatía emocional. Damond describe un programa concebido para mejorar la motivación empática en los delincuentes que mostraron poco o ningún remordimiento por sus delitos, aun cuando sus víctimas fueron físicamente lastimadas. En el marco de un pequeño grupo, se solicita que cada delincuente someta a debate su conducta antisocial y enfrente una respuesta de desaprobación por parte de sus pares y los terapeutas que dirigen el grupo. Su intención es la de provocar vergüenza e inclusive repugnancia, tal como lo señala Damond. Estos métodos son efectivos porque dejan un legado emocional y cognoscitivo a sus participantes. John Braithwaite, un profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Australiana de Canberra y partidario de utilizar la vergüenza como castigo para los antisociales, formula una advertencia importante respecto de la utilización de la vergüenza como castigo. Braithwaite explica que inspirar vergüenza solo puede considerarse humano si expresa no solo la desaprobación de la comunidad, sino también si incluye el perdón y la reaceptación. Utiliza la expresión vergüenza reintegrativa para poner el acento en que esta forma de castigo no debería ser ni una expresión de ira ni una forma de retribución, sino más bien un ritual que produzca el nivel adecuado de remordimiento en el que ha obrado mal y el perdón por parte de la comunidad o la familia. La utilización de la culpa. Basada en pautas y expectativas internas más que en el hecho de ser descubierta por los demás, la culpa constituye realmente un motivador moral más poderoso y duradero que la vergüenza. Aunque los comediantes lamentan los efectos neuróticos de toda una vida producidos por la culpa, la mayoría de los psicólogos estarían de acuerdo en que la culpa tiene sus usos. Donald Miller y Guy Swanson, en sus estudios sobre las respuestas de los niños a las imágenes ilustradas, distinguen entre la culpa neurótica, donde uno se castiga a sí mismo por razones injustificadas e irracionales, y la culpa interpersonal, que surge del interés por la opinión del otro y sirve para reducir la autocrítica y mejorar las relaciones personales de un niño. Muchos estudios sugieren que la culpa interpersonal, lo que realmente podríamos denominar la conciencia, es más efectiva para controlar conductas de los niños que cualquier amenaza o temor externos. En realidad, cuando podemos estimular la culpa de nuestros hijos, estos pueden tener una interpretación aún más estricta de las normas y las consecuencias de violarlas que nosotros. Por ejemplo, cuando Bruce, de 7 años, fue descubierto mientras se copiaba en una prueba de ortografía, sus padres le preguntaron cómo pensaba él que debía ser castigado. Llorando, Bruce sugirió que le tendrían que quitar sus videojuegos durante 3 meses, que no se le debería permitir mirar televisión durante 1 mes y que debería hacer tareas domésticas adicionales hasta la finalización del año escolar. Era un castigo mucho más severo del que habían pensado sus padres, pero ante el consejo del asesor psicopedagógico o escolar lo aceptaron. En la investigación de Donald McCabe, un profesor de la Universidad de Rutgers, se sugiere que la culpa sigue siendo más efectiva que el temor al castigo para influir en el comportamiento moral ya pasada la niñez.
En un estudio sobre la conducta de copiarse que fue llevado a cabo en establecimientos educativos privados, McCabe informa que el 78% de los estudiantes admitieron haberse copiado por lo menos una vez. Pero en las escuelas con un código de honor, donde los estudiantes firman un compromiso de no copiarse, llevan a cabo pruebas sin la presencia de prefectos y participan en la decisión de cómo enfrentar la deshonestidad en la institución. Este porcentaje estadístico disminuye al 57%. ¿Cómo y cuándo utilizar las emociones morales negativas en forma apropiada? Si aceptamos el hecho de que la vergüenza y la culpa son aspectos normales y poderosos de las vidas emocionales de nuestros hijos, la pregunta que se plantea entonces es cómo usarlas para fomentar el desarrollo moral de nuestros jóvenes sin causar un daño indebido. Las siguientes son algunas recomendaciones generales que muestran de qué manera usted puede utilizar la vergüenza y la culpa en forma constructiva para guiar a sus hijos hacia una edad adulta honesta, ética y solidaria. 1. Establezca normas coherentes y castigos compatibles cuando se violan las normas. Asegúrese de que sus castigos sean justos, inmediatos y efectivos. 2. Cuando los niños de más de 10 años violan normas importantes y no parecen quedar disuadidos por sus castigos, solicite que hagan una lista con su propio castigo para cada norma. Luego, póngase de acuerdo sobre la intervención de un mediador neutro, como un amigo de la familia, una tía o un tío, para determinar qué castigos funcionarían mejor. Si él o ella está de acuerdo, usted podría incluso solicitarle al mediador que controle el castigo. En la mayoría de los casos, esto estimulará a sus hijos a albergar mayores expectativas para sí mismos y posiblemente puedan cumplirlas. 3. Reaccione más duramente cuando su hijo hace algo que perjudica a otro. Por ejemplo, si su hijo no entrega un informe a tiempo, perjudica su oportunidad de obtener una buena calificación, pero él es el único que sufre las consecuencias. Por otra parte, si llega 2 horas más tarde de la hora establecida para regresar a su casa, esto le provoca a usted una aflicción extrema y exige que se tomen medidas más extremas. Si las acciones irresponsables de su hijo perjudican a otra persona, no tema expresar sus propios sentimientos junto con la aplicación de un castigo apropiado. Si esto perturba a su hijo, no se apresure a consolarlo. Sentirse culpable le impedirá ser desconsiderado la próxima vez. 4. Subraye la importancia de las disculpas. Las disculpas por escrito deberían combinarse con otras orales. Si la disculpa de su hijo no es sincera, no renuncie con facilidad, sino que siga incrementando los requisitos de una disculpa hasta que el niño responda emocionalmente. El hijo de 8 años de mi cliente Arthur se mostraba grosero cada vez que Arthur le hacía algún pedido. Por ejemplo, cuando Arthur decía, es tiempo de lavarse y prepararse para la cena, Kevin respondía, ¿por qué? Comeré cuando esté listo. Le aconsejé a Arthur que le hiciera escribir a Kevin la oración, mostraré respeto hacia mi padre y mi madre, la próxima vez que se mostrara grosero. La segunda vez, Kevin tuvo que escribir la oración 2 veces, luego 3 veces y así sucesivamente. Mientras escribía esto, le indiqué a Arthur que se mantuviera de pie con decisión detrás del escritorio de Kevin y que se asegurara de que terminara cada tarea en forma completa y legible. Arthur me informó que se necesitaron 10 incidentes antes de que Kevin comenzara a mostrar cierta emoción ante este castigo. Pero cuando estaba a medio camino de las 10 oraciones, comenzó a llorar y cayó en brazos de su papá. Arthur no consoló a su hijo, sino que lo condujo de nuevo para que terminara su tarea. Después de eso, la conducta del niño mejoró drásticamente en todos los campos. Durante los últimos 30 años, en su mayoría, los profesionales de la salud mental y los educadores se han mostrado reticentes en recomendar las emociones negativas, la vergüenza y la culpa, como una forma de criar niños saludables. Vieron demasiados casos de abuso emocional, a veces con resultados aún peores que el abuso físico,
como para sentirse cómodos con la idea de siquiera sugerirles a otros padres que tomen en consideración dichas estrategias. Pero desde el punto de vista de la inteligencia emocional, cualquier exceso puede perjudicar a un niño. Los niños tienen diferentes fuerzas y debilidades emocionales, así como tienen diferentes fuerzas y debilidades cognitivas o académicas. La regla empírica para educar a sus hijos debería medir siempre lo que redunda en el mejor interés de los niños y qué puede hacerse para asegurar un desarrollo que los convierta en adultos felices, exitosos y responsables. Puntos del cociente emocional para recordar. La vergüenza y la culpa no son villanos emocionales. Cuando se las utiliza en forma adecuada, se convierten en instrumentos importantes para que los padres les enseñen a sus hijos valores morales. El empleo apropiado de la vergüenza y la culpa dependerá del temperamento de su hijo, pero su uso puede reintegrar a su hijo en el apoyo de la familia.